¿Qué les parece si oramos por la palabra de esta tarde? Señor, te damos gracias por la escritura. Reconocemos que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, Dios. Señor, gracias porque discierne nuestros pensamientos y hace que tú nos puedas guiar por el centro de tu voluntad. Eso es lo que queremos para nuestras vidas, para nuestras familias. Te pedimos que podamos entender, Dios, y poner por obra los principios que cambian nuestras vidas, que fortalecen nuestras familias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy estamos iniciando una nueva serie y es el mensaje de la Navidad, lo que Dios va a estar hablando los siguientes 4 domingos de diciembre. ¿Qué es lo que significa la Navidad? Vamos a estar estudiando hoy, esta tarde, sobre el profeta Isaías y sobre Mateo capítulo 1, para que puedas ahí hacer una separación en Isaías 9 y en Mateo capítulo 1. Y yo quiero hablarte de la luz que ha resplandecido. Este es el mensaje de esta primer parte. La luz que ha resplandecido. Ha resplandecido una luz y esta luz es Jesucristo. Esta luz es Jesucristo. Ahora, culturalmente, la Navidad es un tiempo de encuentro familiar. ¿Cuántos disfrutan en familia? ¿Sí? La cenita navideña, chocolate caliente, ¿verdad? El ponche, ¿verdad? Que tanto disfrutamos de frutas, regalos, comidas, posadas, e incluso la práctica de la generosidad para quienes tienen necesidad es parte de la cultura de Navidad. Pero la Navidad es mucho más que eso, iglesia. Porque la Navidad se centra en Jesucristo. Se centra en el nacimiento de nuestro Salvador. El acto más glorioso y sublime que Dios pudo hacer por nosotros. Darnos a su único Hijo. Venir a nacer a este mundo. Tomar forma de siervo. Nuestro Dios, nuestro Creador, para darnos una fe, una esperanza, una vida eterna, un gozo eterno que no se compara a nada con lo que el mundo nos pueda dar. ¿Cuántos saben que el centro de la Navidad es Jesús? Amén. Ahora, obviamente no celebramos un día, una fecha, porque realmente no está comprobado que Jesucristo naciera un 25 de diciembre. Incluso los teólogos afirman, e historiadores, que pudo haber sido en abril, en marzo o en abril. Los pastores sacaron a comer a sus ovejas, ¿verdad? Sacaron a que pastearan las ovejas y entonces no es posible que en diciembre hubiera tanto pasto para que lo hicieran, pero hay algunas explicaciones. Pero tú y yo celebramos a Jesucristo. Tú y yo celebramos lo que Dios ha hecho por nosotros. La Navidad está llena de simbolismos que apuntan a Jesús. ¿Sabías tú? El énfasis sobre la luz en la oscuridad proviene de la creencia cristiana, de que la esperanza del mundo llega desde afuera. Llegó desde afuera, llegó de Cristo Jesús viniendo al mundo. Ahora, la entrega de regalos, ¿cuántos regalan esta Navidad? Es importante que regalen de acuerdo a su presupuesto, amados. Tengan cuidado en cómo manejan sus finanzas, pero la entrega de regalos es una respuesta natural al magnífico regalo de Jesús para la humanidad. Damos regalos porque Dios nos dio a su Hijo, porque Jesús nos dio a su vida. Incluso la preocupación por los necesitados nos recuerda que Jesús nació pobre. Tuvo necesidad que los magos del oriente trajeran esos regalos que ayudarían a su sustento los primeros años de su vida. Y en esta época los aspectos esenciales de la fe en Jesucristo se hacen más visibles. Y no podemos perderlos de vista, no los puedes perder. Los villancicos navideños, los famosos pesebres, se vuelven un mensaje de evangelización para muchos. Y tú y yo debemos de aprovechar estos tiempos para evangelizar
nuestra hospitalidad, con nuestra hermandad, con el perdón que podemos dar a nuestros ofensores, incluso mostrar gracia y misericordia a aquellos familiares que tal vez no conocen a Cristo Jesús. Grábate esto, iglesia: comprender la Navidad es comprender el mensaje básico del Evangelio y la fe en Jesucristo. Estamos en oscuridad y necesitamos una luz que nos ayude y salve de ellas. Y esta luz se llama Jesús, el Salvador. Dale un aplauso al Señor si tú puedes creerlo. Claro que sí. Isaías 9, verso 2, vamos a leer. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El verso 5 al 7 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Escucha bien, las verdades que Isaías nos habla de Jesucristo. Es una realidad. Primer verdad, que el mundo está en oscuridad. El mundo está en oscuridad. Y todos sabemos que cuando está oscuro y queremos entrar a una habitación donde no hay luz, tenemos que prender la luz. Si no tropezamos, si no caemos, pues igualmente, iglesia, sin la luz de Jesús no podemos hacer nada para salvarnos. No podemos hacer nada para salvar nuestro matrimonio, para salvar nuestra familia. Necesitamos el consejo de Cristo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Navidad contiene muchas verdades espirituales, pero va a ser muy difícil que entendamos toda la bendición que tenemos en Cristo si no entendemos primero esta. El mundo es un lugar oscuro y nunca encontraremos el camino a menos que Jesús sea nuestra luz. No vamos a encontrar el camino correcto por donde educar a nuestros hijos, por qué camino transitar durante este tiempo que tenemos de vida, por gracia, por misericordia de Dios, si Jesús no es la lámpara que alumbra nuestros pies. Necesitamos a Cristo. Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La luz de Cristo disipa las tinieblas del mundo. La luz de Cristo disipa las tinieblas de nuestro corazón cuando venimos a Cristo. Ahora, ¿en qué sentido está oscuro al mundo? En la Biblia, el término oscuridad se refiere tanto al mal como a la ignorancia. Eso hay en el mundo. Hay mucha maldad y hay ignorancia. ¿Ignorancia a qué? Ignorancia a la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas, quita toda ignorancia y nos da la verdad de su palabra para no errar en esta vida, para tomar decisiones correctas, para ser sabios en cuanto al consejo de la palabra de Dios. Al ser aplicado a nuestras vidas, tú y yo somos sabios. Tú y yo vamos por el camino correcto. El mundo está lleno de maldad y de ignorancia. Y en los tiempos del nacimiento de Jesús, también había violencia, injusticia, abuso de poder, personas sin hogar, familias destrozadas, angustia sin fin, temor. Y esto se parece mucho a nuestro mundo, ¿no lo creen? Esto también se parece. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra sociedad? Lo estamos viviendo. Hay familias desmoronándose. Ansiedad por todos lados, temor por todos lados. ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué sucede en estos tiempos? Bueno, los humanos están poniendo su mirada en la tierra y están buscando recursos humanos para arreglar el mundo. La pregunta es: ¿de verdad podemos nosotros
arreglar este mundo con nuestros propios recursos? No. Necesitamos la luz de Jesús. Ni toda la tecnología, ni toda la ciencia, ni el gobierno o la economía puede realmente sacarnos de esas tinieblas. Lo que necesitamos es regresar al principio. Todo hombre, toda mujer necesita volverse a Dios. Por eso vino la luz, por eso vino Jesús, para salvar lo que se había perdido. Oh, ¿cuántos dan un aplauso al Señor y se gozan? Porque la luz vino al mundo y esa luz es Cristo Jesús. El mensaje de la Navidad es: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz resplandeció sobre ellos. Ahora, observa que del mundo salió una gran luz, sino que dice: al mundo vino una gran luz. Y Jesucristo en San Juan 8:12, Él afirmó, verso 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Di conmigo: no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, todo hombre, toda mujer que deposita su fe en Jesucristo, todo hombre, toda mujer que sigue las enseñanzas de Jesucristo, puede vivir libre de tinieblas. Porque la obra de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestras vidas es disipar las tinieblas que puedan estar en nuestras vidas. La vida en Cristo, amados, es totalmente una vida diferente. Es totalmente una vida nueva en Cristo Jesús. Escucha con atención. Vamos a celebrar Navidad. Vamos a pasarla bien con nuestros seres queridos. Sé muy navideño. Claro que sí. Si te quieres poner tu ugly sweater, ¿verdad? Poner cascabeles por toda la casa, pero que nunca se te olvide que nuestro gozo es que Cristo vino a darnos libertad de las tinieblas. Antes no teníamos esperanza. Hoy tenemos esperanza. Antes podíamos vivir todos aterrorizados, en temor, en desgracia, pero hoy tenemos la esperanza de una vida eterna, que aunque todo cambiara en este mundo, aunque todo acabara en este mundo, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Esa es la verdad. Tú y yo vivimos libre de las tinieblas en Cristo Jesús. Ahora, fíjate la verdad que también dice Isaías y nos habla del significado de la luz. Cuando Isaías habla de la luz de Dios que resplandeció sobre un mundo que estaba en oscuridad, nos hace pensar en la luz como ilustración, como un ejemplo. Pensar en el sol como un ejemplo. Por ejemplo, la luz del sol trae vida, verdad y belleza. Permíteme mostrarte algunas ilustraciones relacionadas con la luz del sol. La luz nos da vida, ¿verdad? Sin esa luz tú y yo nos congelaríamos. Es así como Cristo Jesús es la vida que tú y yo necesitamos. Sería imposible vivir sin Cristo Jesús, vivir sin esperanza. La luz también nos muestra la verdad. Si tú conduces un auto en la oscuridad sin faros, tú vas a chocar. Hace poquito yo traía en la camioneta una luz fundida, ¿verdad? Y ya nomás se metía el sol y tenía que guardarla porque si no, pues me iban a multar. Pero cuando hay luz, amados, tú no necesitas ningún faro porque la luz ilumina tu camino. La luz te dice la verdad. Cristo te dice la verdad. Cristo es la verdad. El amanecer es hermoso. ¿Cuántos lo pueden experimentar todos los días por la gracia de Dios? Es un milagro cada vez que tú abres los ojos al despertar. La luz, el amanecer es hermoso. Y necesitamos la luz para tener alegría, ¿verdad? Ayer que andábamos los hombres pescando, pues nos fuimos de madrugada, ya estaba aclarando, pero obviamente pues la mañana estuvo nublada, pero oye, ¿cómo había gozo? ¿Por qué? Porque se puede decir que amanecimos juntos, ¿verdad? Y ahí estábamos con las quesadillas y los toreados, bien a gusto. Necesitamos la luz de Jesús. Dios es la fuente de toda belleza y de toda alegría. Estamos seguros que todo aquí
Todo aquí que Dios nos permita vivir va a ser hermoso. ¿Por qué? Porque viene de Dios. ¿Qué sientes cuando ves un amanecer, un atardecer? Experimentas un sentir de asombro, de belleza. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, aquello que amas proviene de Dios. Tú amas que esta temporada tu familia esté ahí. Aún que tu familia pueda recordar contigo los tiempos buenos y aún estar en los tiempos malos. Todo eso que amas proviene de Dios. Dios lo puso en tu corazón. La paz que tú anhelas en tu casa, en tu matrimonio, proviene de Dios porque Dios lo puso ahí. Entonces, el gozo que muchas veces nos falta, que no podemos generar por nosotros mismos, es lo que Cristo viene a traer. Ese gozo que resplandece en nuestros corazones al entender que en Cristo tenemos todo, tenemos el perdón de pecados, tenemos la eternidad asegurada en Cristo Jesús, tenemos su protección, su gracia, su favor. Tú y yo podemos ser personas conscientes de esto en estas fechas. Tercer verdad que nos habla Isaías, el resplandor de la luz. El resplandor de la luz. ¿Por qué hablo de esto? Porque Isaías 9, verso 6 dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces estos 4 títulos mencionados pertenecen solamente a Dios. Y significa que Jesús se hizo carne. Siendo Dios, se hizo carne. Entonces en Dios tenemos todo, en Cristo tenemos todo. Y esta debe de ser la celebración de la Navidad. Que en Cristo Jesús tú y yo tenemos la paz que necesitamos, tú y yo tenemos el nuevo comienzo que necesitamos. ¿Por qué? Porque yo creo que en estas fechas la nostalgia como que toca la puerta de nuestros corazones. Y hay un sinfín de cosas que todos hemos vivido, tanto buenas como malas. Pero cuando toque esa nostalgia, se va a topar con la esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza, la misericordia que tenemos en Cristo. Todos los que perdieron un ser querido los últimos años, los últimos meses. Cristo está ahí, llenando todo vacío, proveyendo una esperanza sobre esa desesperanza de un día estar en la eternidad con Cristo y aún ver a los que se nos adelantaron en el camino. ¿Cuántos lo pueden creer? Dale un aplauso al Señor. En Cristo tenemos todo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Él es la resurrección y la vida. En esencia, Jesús es la divina luz del mundo, porque reemplaza nuestra muerte espiritual y nos da una nueva vida. Porque nos muestra la verdad espiritual y sana nuestra ceguera. Porque Jesús es la belleza que rompe el poder del pecado en nuestras vidas. En Cristo Jesús podemos vencer los malos hábitos, podemos vencer el pecado que nos asedia y que quiere destruir nuestras vidas. Isaías nos habla esta verdad, la luz de la gracia. La luz de la gracia. ¿Cómo puede esta luz llegar a ser nuestra? Observa que no está diciendo esta escritura en Isaías, un niño nos es nacido. No solamente dice eso, sino también agrega, nos es dado. Esto es por gracia, es un regalo de misericordia, es un regalo de amor. Jesús es el regalo de Dios al mundo en oscuridad. En Cristo Jesús hay salvación, hay misericordia y puede ser tuyo y de todo aquel que lo acepte, que se arrepienta de sus pecados y tenga fe en el sacrificio de Cristo. Esta gracia es para todos los que decidan creer. Ahora, comprender la Navidad, iglesia, es comprender el mensaje básico del Evangelio y la fe en Cristo Jesús.
Estamos en oscuridad y necesitamos una luz que nos ayude y salve de ella. Y esta luz es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, yo empecé hablándote de la verdad que nos ilustra aquí en Isaías capítulo 9, la promesa de un Salvador. Quiero que leamos Mateo capítulo 1, porque Mateo capítulo 1 nos habla de la genealogía de Jesucristo. Por lo tanto, es el cumplimiento de toda profecía mesiánica que los profetas dijeron en su tiempo. Y vamos a poder entender que Dios, todo lo que prometió, lo cumplió en Jesucristo. Ahora, fíjate bien, Mateo capítulo 1, verso 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a resumirlo para alcanzar a denotar puntos muy importantes. Tú puedes estudiar la genealogía en casa. Fíjate el verso 3 lo que dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Vamos al verso 5 y 6. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Quiere subrayar ahí el nombre de Rahab, el nombre de Tamar también. Y dice: Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Subraya David. Quiero que estudies en casa la vida de estas tres personas. Y vámonos hasta el verso 16. Dice: y Jacob engendró a José, María, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora escucha bien, el Evangelio de Mateo no comienza con los sucesos conocidos de la Navidad. La estrella, los pastores, el pesebre, no. Comienza con una genealogía, iglesia. Una genealogía que parece larga y tediosa. ¿Por qué? Porque Navidad no solo se trata de un nacimiento. Se trata también de la promesa de una venida, del cumplimiento de una promesa que fue dada por los profetas. Un Salvador que venía a salvar nuestras vidas de una eternidad en el infierno, de un Salvador que reconciliaría padres e hijos con padres. Porque Navidad no se trata solamente de una festividad, se trata de una promesa cumplida en Cristo Jesús. Dios había planeado la llegada de su Hijo desde el comienzo de todas las cosas. Génesis 3:15. Dios dio la promesa del nacimiento de Cristo a través de la simiente de la mujer, dice. Él derrotaría, Jesucristo derrotaría a la serpiente y lo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Así que el registro de la genealogía es en esencia la narración de una historia y es una forma de explicar que la promesa se hizo realidad. ¿Cuántos necesitan que Dios sea cada vez más real en su vida? Dios es especialista en eso. Tú necesitas que Cristo sea cada vez más real en tu carácter, ser transformado. Tú necesitas que realmente la esperanza del Evangelio sea una realidad cada vez más. Dios es especialista en eso, en cumplir promesas. Ahora, las genealogías descritas en Mateo nos enseñan que el nacimiento de Jesús es lo más extraordinario y sublime que ha sucedido en este mundo. Ahora, te voy a decir dos cosas que el Evangelio de Mateo nos dice sobre la Navidad en el registro de su genealogía. Número uno, presta atención y si gustas anotarlo, hazlo. El Evangelio es una buena noticia, no un buen consejo. Escucha bien, el Evangelio de la gracia es una buena noticia
No es solo un buen consejo que te dice lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Mateo no comienza con su historia del nacimiento de Jesús con un había una vez. Así comienzan los cuentos, iglesia. No, no, no. Él nos dice, esta es la tabla genealógica que comprueba que Jesús es descendiente de Adán. Esto significa que el relato está fundamentado en quién es Jesucristo y qué papel tiene en la historia. Jesús no es un cuento de hadas, es real. La genealogía dice, todo esto sucedió. Todo esto sucedió. Y no solamente dice que todo esto sucedió, sino también afirma que esto sucedió por ti y por mí. Una promesa que se dijo por ti y por mí, que se cumplió por ti y por mí, para alcanzar la vida eterna. Para alcanzar el perdón de nuestros pecados, la libertad de nuestras culpas, fue posible al nacimiento de Cristo, al sacrificio de Cristo, a la glorificación de Cristo. Dale un aplauso porque Cristo está vivo. Él se levantó de la muerte. Él sigue cumpliendo promesas. Amén. Ahora, ¿por qué el evangelio no es un buen consejo? Porque un consejo apunta a algo que debes de hacer, lo dije ahorita. Mientras que una noticia es algo que sucedió, algo que es un hecho verídico, y el consejo te anima a hacer algo, y la noticia te lleva a reconocer que algo ya sucedió. Y esto que ya sucedió te beneficia en todo a ti. Los textos bíblicos sobre la Navidad son relatos de lo que verdaderamente sucedió en la historia. No son cuentos de niños que nunca sucedieron. Muchos creen que el evangelio no es más que una historia motivacional que te aconseja cómo vivir. No, la Navidad no es una moraleja. En la Navidad hay una realidad que todos deben de entender. Jesucristo vino al mundo a iluminar nuestro camino, nuestras vidas, nuestras familias. Estas narraciones de Navidad no te dicen qué debes de hacer, sino te dicen lo que Dios ha hecho por ti. Y en esto está fundamentada nuestra devoción. No en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Claro que el evangelio transforma nuestras vidas, pero no lo hace de una manera religiosa, no. Lo que hacemos de cambios, las decisiones que hacemos, el dominio propio que aplicamos para transformar nuestras vidas, para tomar decisiones correctas después de decidir por Cristo, es porque Él nos amó primero a nosotros. Es porque estábamos en oscuridad y Él vino a darnos la luz. Él vino a alumbrar nuestras vidas. Él vino a salvar nuestras vidas. Por tanto, el cristianismo no tiene que ver principalmente con la autosuperación. No. El cristianismo no es simplemente algo en donde puedes encontrar inspiración y una guía para la vida. Es un mensaje, es una buena noticia que nos avisa que tú y yo estábamos en aprietos, que necesitábamos ser salvos y que podemos salvarnos gracias a Jesús. Oh, dale un aplauso al Señor, por favor. Tú tienes que emocionarte por esto. Tú tienes que abrazar esto con fe. Navidad nos muestra que el cristianismo no es un buen consejo, es una buena noticia. Todo lo tenemos en Cristo. San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino que tú muchas veces te has preguntado por dónde seguir. Él es la vida. Él es la verdad. Todos queremos vivir la verdad. Todos queremos la vida. Y Jesús ha venido a proveerla. Una vida en abundancia. La Navidad es cuando Jesús abrió una brecha entre lo ideal y lo real, lo eterno y lo temporal. Jesús vino a intervenir para que el mal no triunfara sobre nosotros. Jesús vino a confirmarnos que este mundo sobrenatural y espiritual que percibimos existe.
Realmente existe el amor de Dios, realmente existe la vida eterna, realmente existe el cuidado de Dios. Y tiene mucha conexión con nuestra manera y forma de vivir. Si tú vives y tú te diriges por el consejo de la palabra de Dios, tú estarás conectado a esta vida sobrenatural que Dios provee. Una vida donde el favor y la gracia y la misericordia de Dios te seguirán todos los días, porque has puesto al Señor por tu esperanza. Has puesto al Señor por tu refugio. Has puesto al Señor como la roca de tu salvación. Todo lo sobrenatural de Dios es puesto en nuestras vidas, en nuestros hogares, por la obra de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios, no por las obras que tú y yo podamos hacer, es por la gracia de Dios. Número 2, el Evangelio trastorna los valores del mundo. Grábate bien esto. Mateo no lo dice. Mateo 1 puede parecer solamente una genealogía, y lo es, claro que sí. Pero también es un currículum, iglesia. Es un currículum, una carta de presentación. En aquellos tiempos la familia, el linaje y el clan, gente con la que estabas conectado, era lo que constituía tu currículum de presentación. Aquí está el currículum de Jesús. Por tanto, una genealogía era una manera de decirle al mundo, este soy yo. Y en este caso Mateo está diciendo, este es Jesús. Este es Jesús. Ahora, el propósito, escucha bien, de un currículum genealógico era impresionar a los observadores con la alta calidad de tus raíces. Mas sin embargo, Mateo hace exactamente lo opuesto con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en su lista enumera a 5 mujeres. Y debes de saber que en la cultura de aquel tiempo las mujeres eran marginadas. Y no solo esto, en esta lista tenemos marginados moralmente. Entonces, en Cristo Jesús, mujer, tú no tienes que ser feminista. En Cristo Jesús, tú eres dignificada por la gracia de Dios. Tú eres importante delante de Dios. Pero en esta lista están personas marginadas por sus malas decisiones, por los pecados que cometieron. Están adúlteros, personas que cometieron pecado y hasta prostitutas. Ahí está Rahab, Mar. Mateo está realmente presentando una genealogía real, pero que muestra que Jesús provenía de un pasado disfuncional. ¿Qué significa esto? En primer lugar, nos muestra que la gente que proviene de un pasado tenebroso o que es marginada socialmente puede pertenecer a la familia de Jesús. Porque el Hijo de Dios, el Dios Santo, tomó en cuenta a personas pecadoras para ser parte de esta genealogía, para decirle al mundo y gritarle al mundo, yo vine a salvar a lo que se había perdido, yo vine a darle propósito a lo que no tenía propósito. Esto nos habla Jesús. Toda la esencia de la Navidad es todo el carácter de Cristo. Por eso te dije, Navidad es mucho más en las festividades, y tú y yo debemos recordarlo con mucho gozo y mucha paz. La realidad es que todos venimos a Jesús con un pasado tenebroso, amados. Todos hemos recibido la aceptación incondicional de Jesús. Todos. Él te acepta tal y como eres, y no solo eso, Él te va a limpiar, transformar, liberar de toda tu maldad. Isaías 1:18 lo dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en segundo lugar, tenemos a David, al rey David en la genealogía. Este hombre tenía todas las credenciales. Buen rey, buen guerrero, buen siervo, pero él cometió pecado, como tú y como yo, y está en esta genealogía. Por tanto, podemos concluir que no es la gente buena que nunca cometió pecado la que está dentro de la familia de Jesús. Y no es la gente mala la que está fuera, sino que todos están ahí meramente por la gracia de Dios. Y por esa misma gracia, tú y yo podemos estar en la familia de Jesús. Y el amor de Cristo no está encerrado en estas cuatro paredes. Hay un mundo que alcanzar, hay una familia que alcanzar, hay unos vecinos que alcanzar, hay una ciudad que alcanzar, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido. No hay ni un solo humano que no necesite la gracia de Jesucristo. Y no existe nadie, ni siquiera el peor ser humano, que no pueda recibir la gracia de Jesucristo. Si hay arrepentimiento y fe en el sacrificio de Cristo, hay salvación para todo aquel que lo cree. En Cristo Jesús, tanto las prostitutas como los reyes son iguales. Son pecadores y están perdidos por igual. Y son amados y son aceptados por igual por Cristo. Si hay un arrepentimiento sincero, hay aceptación, hay misericordia, hay gracia. Iglesia, el mundo valora el linaje, el dinero, la raza y la clase, pero en la familia de Jesús todos están por la misma gracia de Dios. Y yo quiero que tú y yo en Iglesia Renueva siempre tengamos esta bandera. Todos somos aceptados en Cristo Jesús, no importa quiénes seamos, lo que hagamos o que tengamos. En Cristo Jesús somos aceptados y amados por igual. Amén. Y con esto termino, por favor. La genealogía nos habla de algo. Tal vez Dios se tome su tiempo, pero Él cumple su palabra. Grábate bien esto. Tal vez Dios se tome su tiempo, pero Él cumple su palabra. Otra cosa que aprendemos de la genealogía de Jesús es de que Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías para salvar al mundo. Esta promesa se aplazó por 400 años. Por 400 años. Por 400 años. 400 años no hubo una voz profética. 400 años no hubo actividad de palabra que anunciara el nacimiento de Cristo. Después de Malaquías pasaron 400 años. Isaías, amados, es uno de los profetas que hablaron de la venida de Cristo 100 años antes del nacimiento de Cristo. Y el panorama parecía como si nadie vendría. El panorama parecía como si Dios se había olvidado de esta promesa que hizo. Pero entonces llegó. Por eso escogí para esta primera parte de nuestra serie a Isaías y a Mateo. Porque llegó el tiempo del cumplimiento del nacimiento de Cristo. Esto nos enseña algo, iglesia. Que no podemos juzgar a Dios según nuestro calendario. No lo podemos juzgar. ¿Cuántas veces hemos querido que Dios haga las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo? ¿Cuántas? Muchas veces. Pero con esto aprendemos que la gracia de Dios no opera según nuestro calendario, sino según la voluntad de Dios. Todo lo que tú estás esperando de parte de Dios, tal vez tú estás esperando un milagro en tu familia, tal vez estás esperando una provisión, estés esperando
que Dios haga un milagro en tu vida. Va a suceder porque estamos buscando al Dios que cumple promesas. ¿Por qué no te pones de pie y leemos juntos Efesios 3:20? Dice Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Escuchaste esto? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas que pedimos mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos que va a suceder. Cada vez que tú oras, cada vez que tú estás clamando a Dios por un milagro, cada vez que tú estás clamando a Dios por su gracia, su favor, ¿sabes qué? Según el poder que actúa en nosotros, según el Espíritu Santo que actúa en nosotros, va a suceder mucho más de lo que estás pidiendo. Si tú puedes esperar con fe, si tú puedes esperar el cumplimiento de la promesa en fe. Navidad significa que Dios está llevando a cabo sus propósitos y que ciertísimamente va a cumplir sus promesas. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Señor: gracias, Dios, por ser la luz que viene a alumbrar mi vida? Gracias, Jesús, porque no importa mi pasado, no importa el pecado en el que yo haya estado enredado, Señor, puedo recibir de ti la gracia para ser parte de tus propósitos. Dile al Señor: Señor, yo voy a esperar en ti. Yo voy a esperar en el cumplimiento de tus promesas en mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio. Yo voy a esperar, Señor, esta sanidad, esta provisión. Yo voy a esperar en ti, Dios. Dile al Señor, yo espero en ti, Dios. Yo espero en ti, Señor. Navidad significa que nos ha nacido un Salvador, iglesia. Nos ha nacido un Salvador. Nos ha nacido un Rey que nos ama, un Rey misericordioso. Si necesitas ponerte a cuentas con Dios, hazlo. Pídele perdón, arrepiéntete. Confiesa a Cristo una vez más conmigo como nuestro Señor y Salvador. Dile al Señor: Señor, he pecado contra ti. Pero hoy vuelvo a reafirmar que Jesucristo es el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida. Voy a esperar en ti, Señor. Gracias por ser esa luz que alumbra mi camino, ilumina todo mi ser. Dile al Señor: Señor, toda tiniebla, llévatela de mi interior, todo resentimiento, todo orgullo, Señor, todo pecado en mí, llévatelo, Señor Jesús, porque al creer en ti somos libres de toda tiniebla. No permaneceremos en tinieblas más, en angustia. No permaneceremos, Señor, en incertidumbre. Tenemos la certidumbre, la certeza de lo que nos espera contigo, de la gracia y el favor que nos acompaña en este peregrinaje en la tierra, Señor, y de la vida eterna que nos aguarda en Cristo Jesús.